En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a la lección número 2 de este curso de introducción básica a los sacramentos. Hoy veremos la materia, la forma y el sujeto de los sacramentos. De esas tres cosas hablaremos hoy, de la materia, de la forma y del sujeto de los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos constan de materia y forma, los cuales son dos partes esenciales del sacramento. Faltando una de las dos, el sacramento es nulo, pues no puede ser confeccionado el sacramento sin aquello que constituye la esencia del sacramento. Por ejemplo, la materia, el óleo, por ejemplo, de los enfermos, la forma, las palabras del sacerdote, y que solo manden el óleo y que lo ponga otro que no sea sacerdote, no es posible el sacramento, porque la esencia del sacramento dice que deben de estar los dos juntos, tanto la materia como la forma, o sea, tanto podríamos decir, la cosa que se va a utilizar, el agua, el óleo, lo que se va a dar, y la palabra que va a salir de la boca del sacerdote, que es la forma. La palabra que muchas veces la lee de rituales, del misal romano inclusive, pero que es una forma que tiene que salir de la palabra del sacerdote. Entonces, los sacramentos constan de estas dos cosas, de la materia en primer lugar y de la forma en segundo lugar, y que sin las dos deben de estar, porque si una de las dos falta, el sacramento no es válido. La materia del sacramento es una cosa sensible que debe ser determinada por su forma en razón del sacramento. Y la materia es doble. La remota, que es la misma cosa sensible que se emplea para confeccionar el sacramento, como por ejemplo el agua del bautismo, el pan de la Eucaristía, pero también es próxima, que es la aplicación o el uso de la materia remota en la acción sacramental, como es la ablución o la unción. Entonces, si vemos desde esta forma, la materia se convierte en todo aquello que se utiliza para poder decir, por ejemplo, la materia de la absolución, la mano del sacerdote que la pone sobre la cabeza de uno para poder dar la absolución de los pecados. Entonces, para que los sacramentos la forma es aquello por lo cual la materia se determina para sacramento. La forma ordinariamente consiste en las palabras pronunciadas por el ministro. Y nos vamos a detener dentro de un momento cuando lleguemos a los requisitos de la forma, de que inclusive el trabarse hablando durante la lectura de la forma o repetir palabras o agregar palabras que no son propias de la forma, pueden volver inclusive inválido el sacramento. Pueden volverlo así, porque entonces ya lo vamos a ver, pero sería como que fuera una falta de respeto al que instituyó el sacramento, quien es Cristo por sobre todas las cosas. Para que los sacramentos se confeccionen entonces rectamente, se requieren muchas condiciones con respecto a la materia y a la forma, de las cuales unas se refieren a la materia y a la forma a la vez, pero otras solo miran a la forma. Por ejemplo, en el rito latino, en el de nosotros, en el cual estamos aquí en Latinoamérica, nosotros consagramos el pan con rueditas, que le llamamos hostias. Pero en el rito bizantino, por ejemplo, en la Iglesia Católica de Oriente, muchos de ellos utilizan el pan como tal. Entonces, la forma cambia. Hay algunos que se van a ver a eso específicamente. Pero eso depende, claro, del rito en el momento en el que esté y del lugar y las condiciones que sean. ¿Cuáles son las condiciones entonces requeridas por parte de la materia y de la forma? En primer lugar, la materia y la forma deben ser de 4 formas: ciertas, unidas simultáneamente por el mismo ministro y aplicadas sin cambio o mutaciones. Vamos a verlas uno por uno para poder determinar cuáles son esto de las condiciones de la forma y de la materia. Son ciertas, esto es, que sí son ciertamente válidas, fuera de un caso de necesidad, pues la reverencia debida a los sacramentos
pide que estas condiciones no se expongan a un peligro de invalidez. Por ejemplo, yo tengo que tenerlas ciertas, no es que, parece que hay agua, no, debe de haber agua como tal. Hagamos como que aquí hay agua, no, es que tiene que haber agua, debe de ser cierta, porque si no hay, solo suponemos, después le echan un poquito porque ahorita no tengo, no se puede. Debe de ser cierta como tal, debe de estar ahí para que el sacramento tenga validez, porque si no puede volverse inclusive inválido. Pero si el sacramento se expone a un peligro de invalidez o de inutilidad, si la materia o la forma no es cierta, sino dudosa, o solo probablemente válida, pues la probabilidad no suprime el peligro de invalidez. De aquí se sigue que, fuera de un caso de necesidad, emplear materia dudosa es sacrilegio. Como por ejemplo, que vamos a bautizar, como no tengo agua y no hay de otra, agarren una botella de vino y échenle vino, porque no hay agua. No sería válido porque pues debería de haber agua. Pues ya, si de plano no hay de otra y qué podría hacer en caso de necesidad, es dudoso si fue válido o no fue válido. Pero habiendo agua, se debe de bautizar con agua. Debería de darse la posibilidad de bautizarse con agua. Fuera de un caso de necesidad, como los sacramentos son para los hombres, es lícito exponerlos al peligro de nulidad, mientras esto lo postule la necesidad o una gran utilidad lo exija. Por eso no es lícito emplear materia dudosa, donde se puede tener una cierta, pero donde no se puede tener materia cierta, debe emplearse si hay necesidad de administrar el sacramento, si por ejemplo, debe administrar el bautismo a un niño situado en peligro de muerte, y la dudosa se puede usar si existe una gran utilidad al que recibirá el sacramento. Así se puede recibir el sacramento de la extrema unción a un moribundo con el óleo de los catecúmenos, por ejemplo, que no es para eso, porque el óleo de los catecúmenos es para el sacramento del bautismo, pero se le puede dar a un moribundo ya definitivamente que está en pecado de muerte, ya definitivamente que ya se va a morir, se le puede dar la unción con el óleo de los catecúmenos. Pero en la confección de la Eucaristía, ahí ni siquiera en grave de necesidad es lícito emplear otra materia para decir, como no tengo hostia consagrada, hagamos que este pan o esta galletita es la hostia consagrada y comelo para que Dios te bendiga. No se puede. No se puede. En la Eucaristía no se puede. Debe de ser el pan consagrado, el vino consagrado. Entonces, si nos damos cuenta, por eso decimos que la materia debe de ser cierta, o sea, que se debe ver, se debe ser real, debe ser aquella que siempre se ha usado. No vamos a venir a decir en el sacramento de la reconciliación, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando nos confesamos, la materia es, el sacerdote pone las manos sobre nosotros y nos bendice y pronuncia las palabras por el poder que la iglesia nos confiere y demás, entonces nos da la bendición. Pero, ¿qué tal si viniera y dijera, vaya, ya te has confesado, léete esto en tu casa y que Dios te bendiga? Y que ahí en el papel diga, por el poder que Dios da, la misma fórmula. Entonces uno dice, no, porque no existió como tal la materia y la forma juntas. Entonces así se puede ir en la Eucaristía también, que no podemos venir a comulgar cualquier objeto que no sea el que ha sido aprobado, el que es normal. ¿Por qué? Porque dice aquí, podemos caer en pecado de idolatría al pensar que Dios sí es eso, y entonces pues eso lo podemos tener como hasta venerado en la casa. Entonces la materia debe de ser cierta como tal, no puede venir a usar una que no sea la materia cierta. En segundo lugar, que estén la materia y la forma unidas a la vez, con cierta simultaneidad, no necesariamente con simultaneidad absoluta, física, a excepción de la Eucaristía, donde sí debe de estar el pan y el vino, sino al menos moral, de manera que en efecto, según la moral estimación de los hombres, atendida a la naturaleza de cada sacramento, se juzgue que las palabras afectan a la materia y con ella constituyen un único signo, porque como la materia y la forma constituyen una única esencia sacramental, debe ser aplicada a la vez, porque sin embargo, esa esencia es un compuesto moral. Es suficiente que, como partes componentes, estén moralmente unidas. De modo tal que, por ejemplo, el ministro que pronuncia la forma sea bien juzgado por el juicio de las personas prudentes, como el que lava, el que unge, etc. O sea, el que realiza todo el acto.
De aquí que, aunque la forma proceda o siga algo, al menos en parte coincidan. Ciertamente es válido el sacramento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver que de repente viene el sacerdote a aplicar la unción de los enfermos y solo pone la crucita en la cabeza y en las manos, pero no pronuncia una sola palabra, y ya cuando iba caminando el otro dice, ay, se me olvidó que el poder de Cristo, híjole, no están unidas. Sí, hubo unción, sí. El sacramento podría llamarse válido, sí, pero no es fructuoso, no es fructuoso, porque no produce fruto. ¿Por qué? Porque no están unidas la materia con la forma, y deben de estar unidas a la vez. Claro, mientras va él ungiendo, va pronunciando las palabras, están unidas. Dice, no necesariamente que las dos vayan juntas, puede ir una primero y la otra después, puede ungir primero y después pronunciar las palabras, o puede pronunciar las palabras y después ungir. Pero no que unja y que al rato venga a decir las palabras, o que diga las palabras y diga, bueno, no tengo aceite, pero que Dios te bendiga, que te dé la fortaleza, y le haga la señal de la cruz sin aceite. Entonces no es unción, eso podría decir bendición. Si nos damos cuenta de esto, la materia y la forma deben de estar unidas a la vez, deben estar en una sola secuencia. Y esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta nosotros. En tercer lugar, la materia y la forma deben ser aplicadas por el mismo ministro. La administración, pues, de un sacramento es una acción sacramental que se pone en nombre de Cristo, la cual se compone de dos partes, de la aplicación de la materia y de la expresión de la forma. Pero no sería una acción si se dividiese entre dos ministros. Además, si uno aplicase la materia y el otro pronunciase la forma, por ejemplo, diciendo yo te bautizo mientras el otro le echa el agua, pues no sería el mismo quien pusiese la acción sacramental íntegra. Ahí tendríamos que tener un cierto caso de duda, porque, por ejemplo, ¿cómo es posible de que hayan 2 o 3 sacerdotes y un sacerdote diga las palabras de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, y el otro sacerdote le esté echando los 3 sorbos de agua sin decir una sola palabra? Dice aquí, la materia y la forma, las palabras y el agua, deben ser aplicadas por el mismo ministro. O sea, es cierto que es en nombre de Cristo, pero no pueden haber dos sacerdotes que es cierto que representan a Cristo, pero en su persona propia debería de bautizar. Entonces, muchas veces cometemos esos errores de que podemos dividir. Claro, hay veces que si está el diácono, el sacerdote se va a sentar y es el diácono el que lo hace. Entonces, si nos damos cuenta de esto, no puede ser que de repente, ay, como yo estoy enfermo, yo lo voy a hacer porque ellos quieren que yo lo haga, pero como no puedo hablar, habla vos por mí. No se puede. La materia y la forma, dice acá, deben de ser aplicadas por el mismo ministro. Luego, entre las condiciones requeridas por parte de la materia y de la forma y para el sacramento, debe observarse que sea sin cambio o mudanza. Y aquí vamos a poder comprender bien qué es esto de cambio o mudanza. La mudanza puede ser una sustancial y otra accidental, de dos maneras. La materia puede mudar y la forma puede mudar de dos formas, sustancial y accidental. En la sustancial, pecado. En la accidental, habría que ver si es pecado, pero si es pecado sería leve, aunque habría que ver la intención con la cual se hizo. En cuanto a la materia, se le llama mutación substancial si la cosa mudada ni por la cosa ni por el hombre es aquella que Cristo había determinado, como si en el lugar de agua en el bautismo se usase vino. Esto sería hasta pecado, porque Cristo, la Iglesia, ha dicho que tiene que ser agua, si no es fría, pues un poquito caliente, dice en los documentos de la Iglesia, si no mal recuerdo ahorita, es la Didaje de los Apóstoles, que dice ahí que si bautizas con 3 sorbitos mientras pronuncias la palabra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si no tienes agua, entonces aunque sea agua caliente, pero usa un poquito, es agua lo que hay que usar. Sería una mutación substancial, o sea, cambio de la sustancia, si en lugar de echarle agua, le empiezan a echar vino, habiendo agua. Entonces, esto sí sería un pecado como tal. Pero se dice accidental aquel cambio si la guarda la esencia de la cosa instituida por Cristo.
Solamente se mudan las cualidades, como por ejemplo si se añade al agua un poquito de vino y al vino un poquito de agua, pero siempre está la materia que se ha utilizado, como es el caso de la Eucaristía, por ejemplo, que Jesús consagró pan y vino y los sacerdotes le echan un poquito de agua al vino, que eso también es permitido y sí se puede usar porque se mantiene la sustancia. Por eso se le llama accidental, porque es cierto que se mudan las cualidades, pero se guarda la esencia del sacramento como tal. Ya quitar totalmente el agua y usar solo vino, ahí sí es un poquito más complicado en el caso del bautismo. Ahora, pasemos en cuanto a la forma, porque esto era la materia. Vamos en cuanto a la forma. Se le llama substancial al cambio de la forma si el sentido de las palabras cambia en otro, como si en la consagración se dijere, esta es mi obra. Eso sería pecado porque no es mi obra, ¿sí? Esta es la obra de Dios, ¿sí? Entonces, como por decir, al decir esto es mi cuerpo, el sacerdote realmente en su corazón esté diciendo esto es mío, no es de Cristo, es mío. Allá habría que ver cómo cambió la razón de esa palabra. Pero se llama accidental si las palabras, aunque variadas, sin embargo, retienen el mismo sentido. Como que si en el bautismo, en lugar de decir yo te bautizo, dijera yo te limpio. Y está bien, porque realmente el bautismo es para eso, para limpiar nuestros pecados. Ahí no afectan nada. O si transpone el orden de las palabras, en lugar de decir yo te bautizo, diga te bautizo yo. Está diciendo lo mismo, cambiando las palabras, pero está diciendo lo mismo, no afectan nada, por eso se llama accidental. Pero ya cuando cambia las palabras, esto es mi obra, o sea, no es de Cristo, es mía, ahí sí hay un pecado, ahí sí hay que determinar, y podría decirse que inclusive hasta el sacramento se volvería inválido, porque no se cumple la forma como tal. Ahora bien, debemos observar que se hace en mudanza, dijimos. Y la mudanza o la mutación substancial de la materia o de la forma hace inválido el sacramento. Y si fuese acción voluntaria constituye un pecado grave. La razón de lo primero es porque ya no se tiene más como un sacramento instituido por Cristo, donde sucede este cambio sea voluntario o involuntario. Y la razón de lo segundo es porque se hiere gravísimamente la reverencia debida al autor de los sacramentos. Y les puse esta imagen porque ¿cómo es posible que vamos a bautizar a unos niños con una pistola de agua? Es cierto, se está usando agua, se están diciendo las palabras, pero se está faltando el respeto a Cristo. ¿Cuándo Cristo venía a bautizar con una pistola de agua? Es imposible eso. O sea, si nos damos cuenta, la materia que se está usando aquí es la pistola que dispara agua. Y eso no puede ser porque no es lo que se ha estipulado para el sacramento del bautismo. Por eso dice acá que inclusive si se hace con acción voluntaria, si estoy plenamente consciente de lo que estoy haciendo, se convertiría incluso en pecado grave y pecado mortal. Entonces tengo que tener cuidado realmente con esto que estoy haciendo. No porque es que no hay de otra, porque se vea feo, porque no es litúrgico, no. No es tanto eso, sino porque no es parecido al sacramento que instituyó Cristo. Y en segundo lugar, porque se le falta el respeto, se le hiere gravemente al autor de los sacramentos que es Cristo. Pero la mudanza también puede ser accidental de la materia o de la forma y no hace el sacramento inválido, sino solo ilícito. Y si esta mudanza es voluntaria, constituye pecado grave o leve según la mutación sea notable o no lo sea. Quien pues notablemente corrompe la forma o la pronuncia desarticuladamente, ciertamente peca gravemente. Yo puedo estar bautizando, puedo estar confirmando, dirá el obispo, puedo estar en la Eucaristía y leyendo la forma, pero esta no me gustó y le voy a cambiar una palabra que me parece más bonita. Si la palabra afecta, por ejemplo, yo te bautizo y en lugar de eso te bautizo yo y la gente se queda un poco, bueno, pero ¿es válido? ¿Es válido? Sí, puede ser, es válido. Pero si le cambia la palabra ya por una palabra que él quiso ponerle, puede ser inclusive inválido. Y si la palabra decía lo mismo que dijera la otra palabra, está bien que lo diga. No es inválido, pero está cometiendo pecado por cambiar la forma. Está cometiendo pecado por cambiar la forma. Es válido, pero no es lícito hacer eso. Pero no es permitido hacer eso.
Entonces, debemos observar bien esto porque es importante que nosotros tengamos eso profundamente. Para que se pueda discernir si las fórmulas permitidas son válidas o inválidas, se debe atender a esto. Primero, el error del ministro del sacramento meramente interno no afecta la forma, con tal que existe intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si el error se manifiesta por añadidura de alguna palabra, pero guarda la forma esencial, no vuelve en inválido el sacramento. Lo que les decía, como si uno bautizase con esta forma: yo te bautizo en el nombre del Padre, a quien considero mayor, y del Hijo, a quien considero menor, y del Espíritu Santo, a quien considero igual. Porque el sacramento se confiere en el nombre de Cristo y según la intención de la Iglesia, que dijo que en el nombre del Padre, que en el nombre del Hijo y con el nombre del Espíritu Santo. Es cierto, le está agregando cierta cantidad de palabras, pero él tiene la intención de bautizar como bautiza la Iglesia, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero el error que se añade para viciar la misma fórmula vuelve inválido el sacramento. Por ejemplo, si dice: yo te bautizo en el nombre del Padre mayor y del Hijo menor y del Espíritu Santo igual. Ahí sí hay un error. Porque dice, al que yo considero, está diciendo, son palabras mías, pero no afectan el sacramento. Pero si dice, yo te bautizo en el nombre del Padre mayor, del Hijo menor y del Espíritu Santo igual, está diciendo que no son iguales las tres personas. Son como que fueran tres dioses distintos. Y eso sí vuelve inválido el sacramento, porque lo que él está queriendo decir, lo que él está queriendo pronunciar, es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona. O sea, son distintas, perdón, no son el mismo Dios. No son el mismo Dios. Sabemos que son tres personas distintas, pero que no son el mismo Dios, que no son iguales, sino que hay una superioridad entre todos y cada uno. O si dice que de esta otra manera, en el nombre del Padre increado, del Hijo creado y del Espíritu Santo creado. Esta fórmula también es inválida, porque el sentido busca en la forma evangélica promulgar en él esencialmente cambiar la razón del bautismo, que ya no es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que le da un cambio totalmente a la materia. Entonces, si nos damos cuenta, depende del error del ministro del sacramento, meramente interno, porque no afectará la forma, pero si lo que está diciendo lo dice conscientemente, entonces sí afecta la forma y se puede volver inclusive pecado mortal. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, si el sentido de la forma es ambiguo, su valor depende de la intención del ministro y por ello es un sacramento con fórmula inválida si el ministro intenta conferirlo adrede, o sea, con intencionalidad o a propósito, con una fórmula errónea. Por ejemplo, que el sacerdote diga: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y además en el nombre de la Virgen María. Híjole, esta fórmula última vale, sí vale. Si estas palabras se añaden por interpretación o por devoción a la Virgen María, pero sin la intención de que sea la Virgen María de que la bautiza, ¿sí? O sea, hay que tener el sentido también, porque si él dice: yo le voy a agregar esta palabra porque aquí aman mucho a la Virgen María, porque aquí la quieren, porque la respetan y para que se sientan felices. Pero en realidad no afecta nada porque esta fórmula solo está agregada, no está dentro de lo que dice el ritual. Pero ¿y qué tal si dice él: no, es que es necesario que digan de la Virgen María porque la Virgen María es madre de Cristo, es esposa del Espíritu Santo, es creada por Dios y la Virgen María es madre de Dios y pónganla ahí? Entonces, eso sí volvería inválida la fórmula que ha utilizado, la materia, la forma que ha utilizado, las palabras que ha utilizado, porque no es eso lo que mandó Cristo. Cristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María es la Madre de Dios, por supuesto. María es la Reina del Cielo, claro que sí. A María hay que amarla con toda el alma, por supuesto que sí. Pero agregarla a la palabra: yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y del nombre de la Virgen María, eso ya es un abuso como tal del sacerdote y eso volvería inclusive inválido el sacramento y convertiría al sacerdote con un pecado grave por haber cambiado la fórmula. Entonces, ¿cuáles son las condiciones requeridas de parte de la fórmula, o sea, de la pronunciación del sacerdote? Primero, debe ser vocal,
sin interrupción y sin repetición. O sea, él debe de salir de la boca del sacerdote, que no interrumpa las palabras y que no repita las palabras, aunque vamos a ver algunos casos. Primero, vocal. Esto es que la forma de los sacramentos debe ser pronunciada con los órganos destinados a hablar, de modo que el ministro del acto pueda oírse a sí mismo, pero no es sensible a aquella pronunciación que de ninguna manera se puede percibir con el oído, como si solo con los ojos se aclarara, pues el sacramento sería expuesto al peligro de nulidad si la pronunciación de la forma no fue sensible, o sea, percibida por el oído. Todos los sacerdotes cuando pronuncian las palabras se les oye la voz. Quizá dicen, no le entendí, pero se le oye, se escucha que está hablando. Pero si dijera solo con los ojos, vayas tú, listo. Que hiciera con la mano la señal de la cruz y con los ojos así, ya estuvo y ya acabó ya. Ahí entonces no hay una pronunciación, por lo tanto, el sacramento se puede volver ilícito y no válido en ese sentido. Segundo, sin interrupción, pues puede suceder una interrupción de las palabras o de las sílabas. Ahora bien, si la interrupción es tanta que las palabras no completan para los oyentes un sentido íntegro, el sacramento es inválido. Porque ¿cómo va a ser válido si no entendieron lo que estaban haciendo? Porque no pudieron comprender lo que el sacerdote dijo, pues interrumpió y interrumpió y interrumpió y interrumpió. Entonces, no sería válido. Claro, se interrumpió por una simple cosita, a eso es distinto, pero interrumpir, vuelve inválido el sacramento. ¿Por qué? Porque si la interrupción es pequeña, a pesar de la que sea pequeña, es moralmente coherente a los precedentes y tiene un único sentido recto ante los oyentes. Entonces el sacramento es válido. Un ratito fue que él estaba leyendo o estaba pronunciando y se interrumpió un poquito, pero siguió. No afecta en nada, el sacramento es válido, pero interrumpir y interrumpir e interrumpir y al final toda la fórmula la interrumpió 5 o 6 veces, entonces el sacramento se vuelve inválido, porque no hubo sentido, no hubo razón al momento de pronunciar la fórmula. Si el bautizante clérigo o seglar, dicha la frase yo te bautizo, introdujese o dijese dale la vuelta a la hoja del ritual porque ya no leo, atrás está la otra, o si tosiese un poco o escupiese, podría sin que fuese necesario repetir las primeras palabras y luego proceder a las siguientes que estaban en la otra hoja. Se puede hacer. Si un confesor después de decir yo te absuelvo, advirtiendo que el penitente se había retirado del sagrario tribunal, le hace retroceder y con estas palabras introducidas, ¿qué es esto? ¿Por qué no te esperaste la absolución? Arrodíllate hasta que yo te absuelva. Y ahora le dice, ¿de tus pecados? Está absolviendo válidamente. Aunque ha interrumpido la fórmula y metió palabras que no iban ahí, pero está diciendo la fórmula completa. Entonces esas palabras son válidas, porque la persona comprende el sentido de lo que están diciendo. Pero si alguien, dichas estas palabras, esto es el cuerpo, comienza a ser sacudido por la tos durante unos minutos y después de la palabra dice mío o mío, esto no es moralmente coherente con las palabras dichas anteriores, porque entonces dirá, este es el cuerpo mío. No, lo que debe decir esto es mi cuerpo, porque está representando a Cristo. Pero si dice, este es el cuerpo mío, como que no es moralmente correcto, no funciona la frase. Entonces ahí sí podría convertirse inclusive hasta en pecado. Pero la intención, la interrupción de las sílabas distrae mucho más fácilmente el sentido. De forma que también una interrupción pequeña vuelva dudoso el sacramento. Por eso es recomendable repetir la palabra comenzada, a no ser que la interrupción sea muy pequeña. Así, inválidamente confesiona el sacramento quien dichas estas palabras tosa 2 o 3 veces y después siga hablando. También es inválido el acto de aquel que después de decir yo te bautizo, impone agua demasiado fría y después añada en el nombre del Padre. Es como que se vuelve un poco inválido el sacramento. Y al mismo tiempo se vuelve también ilícito porque no debería de usarlo así. O sea, hay una fórmula. Es cierto, tose un poco, bueno, siga con lo que estaba. Pero ya demasiado cuesta un poco. Entonces, también dijimos que debe de ser vocal sin interrupción. Vamos a ver ahora lo que es sin repetición.
Puede suceder que sobre una misma materia se repita la misma forma, íntegra o bastantes palabras de ella. Es así que ambas son de suyo pecado grave. La razón de lo primero es que la forma sacramental se repite en balde, y así se comete una grave irreverencia contra el sacramento y contra su autor. La razón de lo segundo es porque se cambia la forma sacramental y Cristo aparece como hablando de modo ridículo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque no puedo hacer a Cristo parecer de modo ambiguo o de un modo que no es el correcto, porque entonces resulta que yo estoy usando una fórmula distinta, estoy tratando de usar una fórmula que no es y la repito y la repito y la repito, entonces como que no es eso lo que Cristo quiso enseñar. Quien pues por duda irracional, por una sospecha vana, repite la forma, aunque sea condicionadamente, ciertamente peca contra el sacramento. Pero los escrupulosos, que a veces repiten la forma bajo condición porque dicen, y lo dije, y si no lo dije, y si lo dije y no me di cuenta, y si no lo dije y sigo, mejor lo repito, y esos son los escrupulosos. Quedan excusados de pecado, ya sea por razón de perplejidad que impide una prudente deliberación, ya sea por razón del fin, a saber, por dejar tranquila la propia conciencia. Pero quien frecuentemente y casi por mera costumbre, sin causa razonable, repite la forma sacramental, ciertamente no puede ser excusado de pecado, pecado venial en ciertos casos, y tampoco de pecado mortal, si existe suficiente advertencia y sobre todo, donde por inepta repetición los sacramentos quedan expuestos a un peligro de nulidad. Repetir una palabra o una sílaba sin causa razonable no excede de pecado venial, siempre es pecado venial. Pero quien repitiese la fórmula de una manera bastante seguida, ciertamente consagraría válidamente, pero de suyo cometería un pecado grave. Por causa razón, no es tan correcto hacer esto. Mejor tratar de estar lo más sentido posible. La mayoría de sacerdotes lo que hacen cuando sienten que van a toser o algo es que se hacen a un lado, tosen y luego siguen. No vuelven a comenzar desde el principio, siguen desde donde están, para no repetir lo que ya dijeron y volver inválido el sacramento. Ahora, tercer punto, el sujeto de los sacramentos. ¿Quién es el sujeto de los sacramentos? Bueno, el sujeto de los sacramentos se dice capaz si es hábil para recibir al menos algún efecto por voluntad de Cristo, fundador y modelador de los sacramentos. Solo el hombre, y éste en estado de camino, es sujeto de los efectos del sacramento. Y ciertamente esta es la voluntad de la razón divina, que los sacramentos están instituidos para conferir previamente o para aumentar después, en el caso de la Eucaristía y de la penitencia y de la confirmación, la gracia santificante que hay en el ser humano, esa primera gracia que ha recibido, aumentarla cada día más para poder alcanzar la vida eterna. Pero se dice que solo pueden recibir los sacramentos los que van de camino, o sea, los que están vivos, porque los condenados no son capaces de recibir la primera gracia, y las almas del purgatorio no son capaces de aumentar la gracia que tenían cuando estaban en la vida. Esto solo es capaz para nosotros. Entonces, los sujetos del sacramento, ¿quiénes son? Los que estamos vivos, los que estamos caminando, los que estamos aquí entre nosotros, los que todavía no nos hemos muerto. Todos nosotros somos los sujetos de los sacramentos. Todos los sacramentos, excepto la Eucaristía, se confeccionan en el sujeto para el cual son administrados. Solamente en la Eucaristía debe ser separada y por tanto distinguida la confección del sacramento o su administración. O sea, todos los sacramentos se confeccionan para el sujeto, para que lo reciba, para que coma, para que crezca, para que se aumente su vida espiritual. De los sacramentos, entonces, que deben recibirse válidamente, podríamos decir que para recibir válidamente los sacramentos no se requiere de fe, en primer lugar, ni de honradez, ni de vida interior, por lo cual la Iglesia siempre tuvo por válidos el bautismo y las órdenes sagradas conferidas a los impíos. O sea, yo puedo recibir los sacramentos sin fe. Claro, es válido, pero no es fructuoso, porque no puedo recibir la gracia. Me sellan el alma, por supuesto, pero no puedo recibir la gracia porque no tengo fe. Tendré que estudiar un poco, tendré que aprender, y cuando ya conozca completamente, entonces se quita ese obstáculo y ya el sacramento se vuelve totalmente válido.
pero puedo recibir los sacramentos válidamente sin que tenga fe. Pero, sin embargo, para recibirlos lícita y fructuosamente, la fe es absolutamente necesaria, porque sin fe no es capaz la gracia de la justificación. Y eso tengo que tenerlo muy cuidado, tengo que tenerlo muy presente. Sin la fe no puedo recibir la gracia de la justificación. Puedo recibir el sacramento, claro, pero no puedo ser justificado porque no tengo fe. Entonces se exceptúa la penitencia porque para recibir válidamente el sacramento de la penitencia se prerequieren no pocos actos del penitente, o como materia o como condición necesaria. Y los actos prerequisitos sin la fe no se pueden lograr. O sea, acto de contrición, propósito de enmienda, intención de no volver a pecar, dolor de los pecados. Para todo eso, antes de llegar al sacramento de la penitencia, tengo que tener fe. ¿Cómo me voy a confesar si no tengo dolor de los pecados? Porque no creo que el pecado sea tan doloroso para mí. Entonces, necesariamente necesito eso. Tengo que tener eso en mi vida. Tengo que tener esa fe en el sacramento de la penitencia. Los demás pueden recibirse sin fe, pero no les dará fruto alguno. Para recibir válidamente los demás sacramentos, se prerequieren haber recibido válidamente el bautismo por medio de agua, pues los otros sacramentos fueron instituidos para solo los fieles de la Iglesia. Solo, empero, por el bautismo, el hombre se hace miembro de la Iglesia. Luego el sacramento que se concede a un no bautizado no hace nada en él, porque el no bautizado no es capaz de recibir otros sacramentos. Solo los bautizados son los que reciben los sacramentos. Y como el bautismo nos hace miembros de la Iglesia, ya los que son miembros de la Iglesia entonces pueden recibir todos los demás sacramentos. Para recibir válidamente los sacramentos no se requiere ninguna atención. Y ciertamente, en un adulto que recibe el sacramento no se le requiere otra cosa sino que la recepción sea habitualmente voluntaria. Y esto tiene que ser mucho cuidado, porque muchos pueden poner muchos pretextos, muchos requisitos, muchas cosas, pero si él tiene la voluntad en el corazón, puede recibir los sacramentos. Como consecuencia, también, las distracciones voluntarias en el mismo acto de la recepción no obstan el valor de los sacramentos. Algunas veces los penitentes se angustian inútilmente con escrúpulos por el hecho de que habían sufrido distracciones mientras eran absueltos o que fueron absueltos sin que lo hubieran advertido. Sin embargo, las distracciones voluntarias deben ser excluidas en la recepción de los sacramentos con interés de la reverencia que a ellos se debe. Pues aunque las distracciones voluntarias en la recepción de los sacramentos no impiden su valor y pueden excusarse de pecado mortal, sin embargo, no se excusan de pecado venial, pues las cosas santas deben ser tratadas santamente. Es que no me di cuenta. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo que tanto les hemos hablado, le están dando el sacramento al niño y los padrinos están ahí que, vaya, le van a echar agua y mientras dice, el sacerdote le dice, padrinos, madrina, agarren al niño ustedes son los nuevos papás, agarren al niño para bautizarlo. Y ellos lo agarran y le dicen, padre, espérate, la foto, fíjate la foto. Y no le están poniendo atención a lo que está haciendo. El sacramento es válido, sí. Aunque se está distrayendo, el sacramento es válido, pero él está pecando levemente, pecado venial. Dios quiera no sea mortal si no cree en lo que está haciendo. Pero está pecando venialmente. ¿Por qué? Porque no guarda la reverencia a lo que están haciendo, a lo que es sagrado como tal, que es el sacramento del bautismo. Entonces, los niños que no tengan uso de razón y los dementes perpetuos para aquellos sacramentos de los cuales son capaces están a la vez dispuestos. La intención que no pueden tener ellos en ese momento lo suple Cristo y la Iglesia que lo recibe como hijos. En los adultos, esto es, en aquellos que llegaron al uso de la razón, para recibir válidamente los sacramentos se requiere intención, al menos habitual, implícita, de recibir el sacramento. Por lo cual, en los adultos no es suficiente que no rechacen positivamente un sacramento, sino que totalmente se requiere voluntad positiva de recibir el sacramento, pero voluntad verdadera y seria, ya que por voluntad de Cristo la recepción de estos sacramentos debe ser voluntaria, pues Cristo no quiso santificarlo sin su voluntad y sin su consentimiento. Los adultos entonces, es que yo no creo mucho en eso, pero vaya, pues recibámoslo. Va, pues porque que vos me lo pedís, lo voy a hacer. No hay voluntad como tal propia de él de recibir el sacramento.
¿Cuántos esposos se casan después de años de estar viviendo juntos y el marido dice, ¿y por qué se va a casar? Por hacerle caso a esta, por darle gusto a esta. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo me estoy casando porque ella quiere, pero realmente yo no creo en el sacramento. Entonces, no hay voluntad como tal ahí. Entonces, debe uno de tener mucho cuidado con esto y debe de tratar de explicárselos despacio cuál es la razón suprema y que es algo sagrado. Inclusive, si lo recibimos de esa forma, podemos cometer muchos y varios y no pocos pecados contra el Señor. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 2, en la cual hemos visto la materia, la forma y el sujeto de los sacramentos. Vamos un poco rápido, podríamos hacerlo más lento, pero queremos que, como dijimos, curso básico, podemos dividirlo luego ya en el grupo de WhatsApp más despacio con las preguntas y las respuestas. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la lección número 3. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.